Ya estamos acá. Bueno, jóvenes, resulta que hoy vamos a ver ciertas derivadas que nos faltaban a nosotros por trabajar. Sin embargo, nosotros el día martes 21 quedamos pendientes con algunos ejercicios. Voy a hacer una breve recapitulación para los ejemplos, ¿ok? Entonces voy a colocar por acá, recapitulación. ¿Ok? Y en esa recapitulación vamos a escribir algunos ejercicios que teníamos pendientes, que yo creo que no hicimos nada, que eran sobre la página, déjenme recordar, creo que era la 181. Voy a checar acá en el texto para ver, que yo lo tengo aquí a mano. Eso es, sí, era la página 181, donde nosotros teníamos que hacer algunos ejemplos. Ok. En la página 181 hay ciertos ejercicios que ustedes deben realizar para poder trabajar con las expresiones. Voy a tomar algunos ejercicios al azar para que vean cómo es que nosotros vamos a trabajar. Supongamos que yo tengo el ejercicio número 23. ¿Ok? Déjenme checar algo acá. 23. Sí. Y en el ejercicio 23 me están diciendo a mí de que la función y es igual, y yo paso una línea de fracción, y sobre la línea de fracción en la parte del denominador escribo la raíz de x, y sobre la parte del numerador voy a escribir x al cuadrado más 4x más 3. Y el ejercicio está pidiendo, determine la derivada de y. Recuerden que nosotros habíamos dicho de que la derivada se iba a escribir como y una apóstrofe, donde decía que la apóstrofe significaba la derivada primera de la función. Ahora, ¿cómo hacer esto? Porque resulta de que nosotros ya vimos la regla del cociente, pero este está en el ejercicio que se hacen sin regla del cociente. La idea es la siguiente. Lo primero es esto. Yo tomo ahí y lo voy a escribir. ¿Cómo? Fíjense bien. X al cuadrado más 4x más 3. Y el denominador lo voy a escribir como x elevado a la 1 medio. Pero como esta expresión está en el denominador, esa expresión yo la puedo pasar para el numerador, multiplicando a cada uno de los elementos. Quiere decir que si yo lo escribo arriba, yo tengo que escribir un paréntesis y decir x cuadrado más 4x cuadrado más 3, que multiplica a x elevado, pero esta vez elevado a la 1 medio negativo. ¿Ok? Cuando yo estoy aquí, entonces digo yo, voy a multiplicar este término por este término lo voy a multiplicar por y este término lo voy a multiplicar por este. Así que me va a quedar que y va a ser igual. ¿Sí? ¿Por qué el 4 está elevado? Ah, ya, lo escribí de más. Hoy como que estoy un poco acelerado porque voy llegando de la calle, aunque no lo crean. Gracias, señorita. Se me pasó el 2. Bueno, entonces al multiplicar me quedaría x al cuadrado que multiplica a x a la menos 1 medio. Lo voy a escribir de esta manera. Más 4x que multiplica a x a la menos 1 medio. Más 3 que multiplica a x a la menos 1 medio. Y cuando yo estoy aquí, yo vengo y resuelvo, digo, bueno, y va a ser igual. X, tomo al 2 y le resto 1 medio. 4x está elevado a la 1 y le resto 1 medio. 3, y ese lo dejo como 1 medio. Ya cuando estoy aquí, tengo que resolver cuánto es esto y cuánto es esto. Pero eso es fácil porque nosotros podemos decir que x es igual. 2 por 2 es 4, menos 1, entonces me queda aquí que es 3 cuartos. Por 4, por x. Al sacar las cuentas aquí, 2 por 1 es 2. 2 menos 1 me queda 1 sobre 2. Y este 3x a la menos 1 medio queda tal cual. Entonces, cuando yo estoy aquí, ahora aquí sí puedo aplicar la derivada. Entonces yo puedo colocar aquí, aquí vamos a derivar. Profe. Sí, ajá. En el x3 partido 4 no sería 3 medios. ¿Dónde? Ah, verdad. Discúlpenme hoy, pero de verdad voy llegando de la calle, vengo acelerado. Si se me pasa, me avisan. Muchas gracias hoy. Ok, aquí está, el 2. Sí, porque aquí está 1 y... Pero ok, entonces... en el 4x menos 1 medio, ¿no sería 4x elevado a la menos 1 medio o nada que ver?
¿Cuál este? El segundo término. El 4x Este, elevado a la 4 1 por menos X. 1 medio. No Entonces me sería... queda 2. No, pero es que al 2 le resto 1 y me queda 1. ¿Ya? Ah, es un 2. Sí, sí. Es decir, esto es 1. Menos 1 medio es 1 medio. ¿Ya? Ok. Si aquí voy a derivar, entonces ustedes dicen, bueno, yo ahí lo voy a encerrar entre paréntesis y toda esta expresión también la voy a encerrar entre paréntesis. Y digo 3 sobre 2, 4x a la 1 medio, 3x elevado a la menos 1 medio, y todo esto lo derivo. Cuando estoy aquí digo, voy a aplicar aquí una regla. ¿Qué regla voy a aplicar aquí? La regla de la suma. Y esa regla de la suma lo que dice es, quito los paréntesis acá y me queda que esto es y'. Y esto va a ser igual. El primer término que yo tengo acá, derivado, más el segundo término que yo tengo acá, derivado, más el tercer término que yo tengo acá, derivado. Ya cuando yo estoy aquí en esta expresión, yo vengo y digo, bueno, tengo que aplicar propiedades, entonces aquí voy a señalar. Aquí voy a aplicar la regla de la potencia. Lo voy a abreviar. Aquí voy a aplicar la regla de la potencia y también la del múltiplo constante. Y aquí voy a aplicar lo mismo que está acá, igual al anterior. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo se aplica la regla de la potencia? La regla de la potencia dice que y' va a ser igual. Yo quito los paréntesis, el exponente se pone a multiplicar a la expresión y me queda x elevado a la 2 tercios y siempre se le resta la unidad. Más, como yo aquí tengo que aplicar la regla de la potencia y del múltiplo constante, el múltiplo constante lo que dice es que yo saco el 4 afuera, porque es el múltiplo. Y esto le aplico la regla de la potencia, y ese es 1 sobre 2 por x a la 1 sobre 2 y siempre se le resta 1. Más, vuelvo a aplicar aquí la regla del múltiplo constante, escribo el 3 afuera, y lo que está en el paréntesis que va a quedar ahora es menos 1 medio, porque el exponente que está aquí, la potencia que está aquí, pasa a multiplicar. Y todo esto multiplicado por el x, que es elevado a la menos 1 medio, y le resto 1. Siempre se le resta 1. Así que finalmente y' me está quedando que esto es 2 tercios por x. Si yo saco la cuenta aquí, 3 por 1 es 3 y 3 menos 2 es 1. Es decir que me queda menos 1 tercio. Más, al multiplicar este me queda 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 me queda 2. X elevado. 1 medio positivo y 1 negativo, al restarlo me queda menos 1 medio. Como este es menos y este es más, al multiplicar menos por más me da menos. Y me queda 3 partido en 2 multiplicado por x. Como son negativos los dos, los sumo y me queda menos 3 partido en 2. Como el ejercicio no dice nada más, ustedes lo pueden dejar ahí. O si lo quieren escribir de una forma más elegante, ustedes dicen, bueno, y' va a ser igual 2 partidos entre 3, déjenme arreglar esta rayita que está aquí, que está un poco dobladita aquí. Vamos a escribirlo así derechito aquí. Entonces aquí, 2 que va a quedar dividido por x elevado, pero si esto lo paso al denominador, pasa como 1 sobre 3 positivo. Más 2, vuelvo a pasar otra línea de fracción, y en la parte de abajo escribo x elevado, en vez de menos, 1 sobre 2. Este queda como menos, arriba me queda 3 y abajo me queda 2 por x elevado a la ¿qué? A la 3 sobre 2. Ahora, estas son potencias racionales que se pueden escribir como una raíz y finalmente yo puedo escribir que esto es 2 dividido entre 3 raíz cúbica de x más este es 2 dividido entre la raíz cuadrada de x.
Como aquí se sobreentiende que es 2, no escribo nada. Y aquí me queda 3 sobre 2, la raíz cuadrada de x elevado a la 3. Y este es el resultado final. Entonces ustedes tienen que repasarse esas propiedades que nosotros hemos visto. Por ejemplo, supongamos que yo voy a tomar otro ejercicio. Voy a tomar el número 25. Recuerden que estamos con los ejercicios del resumen que yo les envié a ustedes. Este es el ejercicio, esta es la página y este es el resumen PDF de la unidad número 3 que está en el libro de Stewart. Y recuerden que eso está en la sección de material complementario. Y eso lo tienen ustedes ahí para poder estudiar. Dijimos que íbamos a hacer el ejercicio número 25. Ese ejercicio 25 lo que me dice es que yo tengo una función j que se le aplica a una variable x y que eso es x elevado a la 2,4 más e elevado a la 2,4. Entonces yo digo, voy a derivar. Para derivar yo digo j y todo esto lo escribo derivado. Aquí abro un paréntesis, escribo el primer término y yo lo derivo. Como es una suma, yo aquí aplico la regla de la suma. Entonces yo quito los paréntesis y me queda aquí que esto es j derivado en x. La derivada se le aplica a la función. Entonces esto es x elevado a la 2,4 derivado más e elevado a la 2,4 derivado. ¿Qué regla voy a aplicar aquí? Aquí voy a aplicar la regla de la potencia. ¿Y qué regla voy a aplicar aquí? La regla de una constante. Entonces ustedes dicen, bueno, según lo que yo tengo acá, j' de x va a ser igual a este exponente que multiplica x y a 2,4 le resto 1. Más, ¿cuánto vale la derivada de una constante? 0. Entonces me va a quedar aquí que j' de x es igual a 2,4x. 2,4 menos 1 es 1,4. Como aquí me queda 0, no hay nada más que hacer. Este es el resultado. ¿Ok? Vamos a ver ahora ejercicios de otra parte. Y nos vamos a ir ahora... La E. ¿Ah? ¿Por qué había una E ahí? El número E es el número de Euler. Profe, ¿Sí? no entendí eso de la regla de la constante. La regla de la constante lo que dice es lo siguiente. El número de Euler, esta es una constante. Profe, con una constante puede ser cualquier número, un 3, un 5, raíz de Sí, 3. sí. Y eso Por va a ser ejemplo, una constante, y eso va a ser sí. 0. Si usted tiene 5 Vale, bro. y usted lo deriva, eso es 0. Usted tiene 1 sobre 2 y usted lo deriva, eso es 0. Usted tiene pi y lo deriva, eso es 0. Usted tiene e elevado a la 5 y eso es 0. Es decir, que las derivadas de todos los números o constantes siempre son 0. Por eso la derivada de este es 0. Pero si ustedes tienen e elevado a la x, que ya esto no es constante, y ustedes lo derivan, la derivada de e a la x es e a la x. Esta es la única función que cuando ustedes la derivan, le vuelve a dar la misma función. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y hay otra forma de sacar la derivada? Hay la forma de hacerla por definición, pero hacerla por definición implicaría lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado y yo quiero saber cuánto vale f' de x. Entonces ustedes me dicen, profesor,
aquí yo voy a aplicar la regla de la potencia. Y la regla de la potencia lo que dice es que cuando yo derivo x, yo tengo que escribir entre paréntesis esto, y la potencia dice, tome 2, multiplique por x y al 2 le resta 1. Quiere decir que el resultado, ¿cuánto es? 2x. En otras palabras, si yo tengo x al cuadrado y yo lo derivo, eso me da 2x. Ahora, como usted me está preguntando, ¿cuál es la otra manera de hacerlo? La manera larga. Y la manera o forma larga es que usted tiene f' de x y dice, voy a aplicar el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí escribe usted e elevado. Perdón, no es e, perdón, disculpe. Es cuando h de la función f evaluada aquí. Es decir, que así, aquí sería x más h y lo eleva a 2. Menos la función que vale x al cuadrado. Y todo esto va a estar dividido por h. Esta notación que está aquí, esa notación fue dada en el día, en la semana, cuando ustedes estaban de paro. Entonces tienen que estudiarse eso. Así que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Como este es un desarrollo cuadrático, entonces yo tengo que calcularlo. Entonces, ¿qué me queda de aquí? Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo, y le resto este x que está aquí. Y todo partido en h. Ya cuando están aquí, ustedes pueden simplificar este término con este. Y finalmente lo que les está quedando acá en el límite, cuando ustedes lo van a aplicar, es 2xh más h cuadrado, todo dividido por h. ¿Qué hacen aquí? Factorizan y dicen límite cuando h tiende a 0. Sacan factor común h y les queda aquí 2x más h. Y dividen todo por h. Ahora, ¿qué hacen ustedes con esta h y con esta h que está acá? La simplifican. Y al simplificarla, el resultado que les está dando en el límite es que cuando el límite tiende a 0, perdón, cuando el límite en h tiende a 0, la expresión que les queda es 2x más h. Por sustitución directa, si h tiende a 0, esto queda igual. Y si h tiende a 0, esto me queda 0. Y 2x más 0 es 2x. Y si ustedes ven esto, eso es esto. Ahora ustedes escogen por dónde lo quieren hacer. ¿Está bien, jóvenes? Esa es como decir la forma larga de hacer esto. Eso se llama demostración por definición. Voy a colocarlo por acá. Esto es por definición. Para eso nosotros vimos el límite. Y la parte más importante del cálculo 1, jóvenes, son las derivadas. Bueno, vamos a continuar. Profe, disculpe, otra duda. ¿Cómo se llama la otra forma? Aquí Sí. esta es la regla de la potencia. Vale. Oiga, y si yo, por ejemplo, quiero derivar un número que está elevado como, por ejemplo, a 1, ¿y cuánto daría eso? Porque Por si ejemplo, le resta 1, ¿qué haría? dame el número. Ya 3x. 3, perdón, X. 3x, así. Sí, 3x. ¿Y lo elevo a la qué? No, así no. Ah, si yo derivo esto, usted aplica ahí la regla del múltiplo constante. Porque entonces usted dice, yo tengo f de x igual a 3x. Entonces, f' de x es igual a 3x derivado. Aplicando la regla del múltiplo constante, lo que dice es que este número, como es constante, se escribe afuera. Y se deriva el que tiene la variable. Entonces usted dice x y yo lo voy a derivar. Aquí, ¿qué aplica usted? La regla de la potencia. Entonces, cuando usted aplica la regla de la potencia, dice 3. Como esto se supone que hay un 1 aquí de exponente, pasa el 1 aquí por el x. Y el x está elevado a la 1 y por la regla de la potencia siempre hay que restar 1. Quiere decir que aquí le queda 3. Este 1 yo lo puedo escribir afuera y aquí me queda x elevado. 1 menos 1 es 0. Ahora, cualquier expresión elevado a la 0 me da como resultado 1. Quiere decir que esto es 3 por 1 por 1. ¿Y cuánto me da el resultado? 3.
Quiere decir que si usted tiene 3x y lo deriva, ¿cuál es el resultado? 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias, Muy profe. bien. Si tienen otra pregunta, háganla ahora en este momento, que es muy importante. No tengan pena en preguntar. Aquí estamos aquí para ayudarlos, jóvenes. Bueno, resulta que nosotros también vimos otros ejercicios que están en otra página. Y la otra página que ustedes tienen para trabajar es la página 189, donde ahora están los ejercicios que involucran al producto, a las reglas del producto. La voy a escribir aquí para recordarla. Regla del producto. Pero la voy a colocar de forma resumida. ¿Qué quiere decir de forma resumida? Que si yo tengo f y lo multiplico por g y yo lo derivo, eso es f derivado por g sin derivar, más f sin derivar por g derivado. Esta es la fórmula. Y hay otra regla importante que tampoco hemos estudiado hoy, que se llama la regla del cociente. ¿Cuándo fue visto eso? Lamentablemente en la semana que nosotros tuvimos de paro. Pero ahí están todas las clases. Resumido aquí es que si yo tengo f y lo tengo dividido entre x y yo lo derivo, eso va a ser lo mismo que escribir una línea de fracción. En el denominador voy a escribir la función de abajo al cuadrado. Entonces arriba digo, se toma el de arriba y se multiplica por el de abajo sin derivar. Se toma el de arriba sin derivar y se multiplica por el de abajo derivado. Y aquí tienen ustedes la otra fórmula. Entonces ya con eso podemos hacer ejercicio. Aquí es la regla del producto y aquí es la regla del cociente. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a la página, como les dije, voy a repetirlo acá, que es la página 189. Y voy a hacer el ejercicio, vamos a ver alguno aquí que sea bueno para trabajar, el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me dicen que hay una función g de x que es igual a la raíz de x por e elevado a la x. Y me dicen, ¿cuánto vale la derivada? Recuerden que es g'. Ahora, esto que está acá, en los libros también puede aparecer de esta forma, no lo vayan a olvidar. Y se lee así, la derivada de la función g, pasan una rayita, escriben diferencial de x. Y se lee así, derivada de g respecto de x. ¿Ok? Tomemos otra hoja en la misma pizarra. Y vamos a continuar el ejercicio por acá. Entonces, g' de x va a ser igual. Yo abro un paréntesis, escribo la raíz de x y multiplico por e a la x. Y voy a derivar. Entonces, g' de x va a ser igual. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar la regla del producto. ¿Ok? Y en esa regla del producto lo que tengo es que yo tomo la primera función y la derivo. Y la multiplico por la segunda función sin derivar. Más, porque la función dice aquí, más. Tomo la primera función sin derivar y la multiplico por la segunda derivada. Entonces ustedes dicen g' de x. Profesora, ¿qué es igual a la derivada de una raíz? Siempre es 1 sobre 2 veces la raíz, multiplicado por e a la x. Y raíz de x queda raíz de x. Y la derivada de e a la x, como lo dijimos por aquí, ¿dónde está? Aquí está. La derivada mismo, de ¿no? e a la x siempre es a la x. Entonces ustedes dicen acá, e a la x. Como el ejercicio no pide resumir, lo dejamos por ahora por acá. Después vemos cómo se hace para resolver esta operación. Preguntas antes de continuar. Profe, Ujú. yo me perdí ahí.
¿Cómo le dio 1 partido en 2 raíz de x? ¿Cómo no? Yo se lo voy a explicar. Eso lo explicamos en la clase pasada, pero no tengo problema. Resulta que si usted va a derivar a la raíz de x, usted dice, bueno, el x y la raíz lo voy a transformar como una potencia racional. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Y cuando yo derivo aquí, yo aplico aquí la regla de la potencia. Y me queda que esto es 1 sobre 2, que va a multiplicar a x a la 1 sobre 2 y le resto 1. Quiere decir que aquí yo puedo escribir 1 sobre 2x. Si un medio le resto 1, lo voy a hacer por acá. Si un medio yo le resto 1, es porque este 1 está partido en 1. Así que me queda 2 por 1 es 2. 1 por 1 es 1. Y 2 por 1 es 2. Y el signo es menos. Y 1 menos 2 me da menos 1 medio. Es decir, que este valor que está aquí es el que va aquí. Ahora, como esto es una potencia racional y está negativa, yo la puedo escribir en el denominador. Así que esto me queda que es igual, paso una línea de fracción, escribo el 1 que es este, escribo el 2 que es este, y abajo escribo x elevado a la 1 medio, pero positivo. Pero eso es 1 sobre 2, y aquí escribo entonces la raíz de x. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a derivar esto, el resultado de eso es 1 sobre 2 raíz de x. Por eso aquí, la derivada de x, de la raíz de x, es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen antes de avanzar? Profe, si x, por ejemplo, es 4, sería 1 sobre 2 raíz de 4. Ya va. Vuélveme a preguntar, que estaba tomando un poquito de agua. Pregúnteme. ¿Si es? Por ejemplo, la x la sustituimos por 4, sería 1 sobre 2 raíz de 4. Y si x vale 6, sería 1 sobre 2 raíz de 6. No, pero ¿cómo sería? Original. Deme el que es aquí original. Es que el problema es el mismo el que estábamos haciendo, pero sustituyendo x por cualquier número, por cualquier valor. Es decir, que usted tenga la raíz de 6, así. Exacto. Y ¿Cómo usted lo va a eso derivar. deriva? Sí. No, eso es 0. Ah, porque ¿verdad? todo Porque esto es una constante. Ajá. Ya. Vale, Listo. vale, profe. Ya. Bien. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo. Y que yo voy a hacer el número 30. El número 30 me da una función f de x que es igual a x dividido entre x al cuadrado menos 1. Entonces aquí digo, voy a derivar. Entonces ustedes dicen, f' de x va a ser igual, paréntesis, fracción, x al cuadrado menos 1. Perdón. Vamos a quitar esto. X al cuadrado menos 1 y lo derivan. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y qué regla voy a aplicar aquí, profesor? La regla del cociente. Y la voy a devolver aquí para que vean. La regla del cociente lo dice que si yo tengo una función arriba y otra función abajo, se deriva de esta manera. Entonces, yo tengo una función arriba, que es x, y una función abajo, que es esta, que es. Entonces ustedes pueden decir que f' de x es igual. Entonces ustedes escriben una línea de fracción grande. Entonces dicen, el que está abajo, lo escribo igual, pero lo elevo al cuadrado. ¿Por qué lo elevo al cuadrado? Porque la función dice así, miren. Después en la parte del numerador dice, coloque el numerador, este que está aquí, y usted lo deriva. Y lo multiplica por el denominador sin derivar. Y luego coloca menos, siempre va menos. Coloque el numerador y multiplique por el denominador derivado. Ya cuando usted está acá, dice, bueno, f' de x va a ser igual. Vuelve a escribir una línea de fracción lo suficientemente grande y escribe lo de abajo, x al cuadrado menos 1, y con lo de abajo todavía no se mete. Entonces usted dice, la derivada de x. Nosotros habíamos visto que la derivada de x cuando es a la 1
me da 1. Multiplicado por x al cuadrado menos 1. Menos x. Y si yo derivo aquí, yo tengo que aplicar dos propiedades. La derivada de una diferencia. Entonces, es el primer término derivado menos el segundo término derivado. Continuamos abajo. Entonces aquí me queda que f' de x es igual. Vuelven a escribir una línea de fracción. El de abajo lo dicen, lo dejan igualito por ahora, no lo toquen. 1 por esto me da esto. Menos x, que es este. Si yo derivo aquí, aquí aplico la regla de la potencia. Quito el corchete y voy a escribir en un paréntesis y digo 2x. La derivada de x cuadrado es 2x. Menos, ¿cuánto vale la derivada de 1, jóvenes? 0. 0. Entonces, finalmente, f' de x es igual. Línea de fracción. Abajo me queda x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí me queda x al cuadrado menos 1. Y aquí puedo decir x por 2x, me queda 2x al cuadrado. Este 0 no hay ni que escribirlo. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros aquí? Lo único que pudiéramos hacer es quitar los paréntesis y hacer esto, pero no vamos a llegar a ninguna parte. Ahí se ve que no vamos a llegar a ninguna parte. Porque f' de x va a ser igual. Me quedaría x cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado. Todo esto dividido entre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Pero si yo tengo menos 2 y le sumo 1, me queda 1 negativo. Es decir, que me queda menos 1 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y si ustedes pueden ver, ya no se puede hacer nada más. Este es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que esto tiene una interpretación geométrica, jóvenes, y me gustaría mostrárselas. Vamos a utilizar un momentito a nuestro amigo GeoGebra para que ustedes vean cómo se hace esto que está acá. Supongamos que yo tengo una parábola, una sencillita, x al cuadrado. Y esta es la función, esta es la parábola. Voy a ponerla aquí. Y yo quiero saber qué representa la derivada de esto, evaluada en un punto. Ustedes saben que si ustedes derivan esto, la derivada de esto les da 2x. Ahora yo voy a colocar un punto aquí, y el punto lo voy a colocar que sea solución de esto, es decir, el punto 1,1. Si ustedes ven, el punto está aquí, miren, es este. Este punto le voy a colocar las coordenadas para que la veamos. ¿Cierto? Y ahora voy a colocar algo aquí que se llama la tangente. Y voy a escoger el que dice la tangente en un punto y una función. ¡Tac! En el punto voy a colocar el punto que acabamos de escribir, este. Y en la función voy a escribir la función que acabamos de escribir aquí, f. Y fíjense que me da la recta tangente. Ahora, yo quiero que ustedes observen este numerito que está aquí. Este numerito que está aquí no es la derivada de este. Entonces, la derivada me sirve para encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y eso tiene cualquier cantidad de aplicaciones e implicaciones en los cálculos que se hacen para la ingeniería, en las aplicaciones que se hacen para muchas cosas más adelante. Por ejemplo, para medir el soporte de una viga, para calcular la deflexión de un cable cuando se está trazando un cable entre una torre y otra torre, que me da a mí el límite de lo que puede ser la función evaluada en un punto. Por supuesto de que eso ustedes lo van a aprender luego
cuando estén viendo las materias propias de su carrera. Vamos a suponer que yo quiero hacer otro ejemplo. Y yo vengo y les digo, bueno, yo voy a escribir ahora otra función. ¿Qué función podré escribir? Vamos a escribir esta, la número 12. La número 12, yo tengo una función f de x que es igual a 1 menos e a la x multiplicado por x más e a la x. Y me dicen, ¿cuánto vale la derivada? Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, según lo que usted nos ha dado, nosotros tenemos que decir f' de x igual. Como hay paréntesis, respetando el orden de agrupación, digo corchete 1 menos e a la x por x más e a la x, todo esto derivado. A alguno de ustedes se le puede ocurrir, profesor, y si yo multiplico todo esto por esto, también se puede hacer. Pero nosotros necesitamos aplicar las propiedades. ¿Qué propiedad voy a aplicar aquí? La propiedad que es de la regla del producto. Y cuando aplico la regla del producto, todo este va a ser un f y todo este va a ser un g. Entonces ustedes dicen la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, siempre más, el primero sin derivar por el segundo derivado. Ay, qué feo está esto. Ya cuando estoy aquí, tomemos otra hoja, vengo y digo, f' de x va a ser igual. Voy a abrir un corchete y digo, 1 derivado, que es este, menos e a la x derivado, que es este. ¿Qué estoy aplicando aquí? La regla de la diferencia. Multiplicado por este sin derivar, x más e a la x. Más, este igualito, 1 menos e a la x. Por, como aquí no me alcanza, lo voy a escribir aquí bajito. Abro un corchete y digo, la derivada de x, que es este, más la derivada de e a la x, que es este. Y cierro mi corchete. Quiere decir que f' de x, oye, cada vez estoy escribiendo peor. F' de x es igual. ¿Cuánto es la derivada de 1, jóvenes? ¿Me dicen? 0. ¿Y cuánto es la derivada de e a la x? E a la x. E a la x. Esto me queda x más x más esto igual. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. ¿Y la derivada de e a la x? E a la x. E a la x. Ya lo tienen, ya. Entonces, como este es 0, bueno, aquí va paréntesis, no importa. El que me queda es este. Entonces quedaría menos e que multiplica a x más e a la x. Más. Como esto es diferencia de cuadrado, yo puedo multiplicarlo y decir que eso es 1 menos e a la 2x. Y aquí puedo multiplicar y decir f' de x es igual e a la x por x, eso es x negativo e a la x. E a la x por x me queda menos e a la 2x. Más 1 menos e a la 2x. Quiere decir que finalmente f' de x es igual menos x e a la x. Este término y este término lo puedo agrupar en uno y decir que todo eso es menos 2 veces e a la 2x y ahí le sumo 1. Y hasta aquí llega el resultado. ¿Ok? Bueno, ahí tienen los ejercicios para que ustedes trabajen esta parte. ¿Ok? Ya va, déjenme ir un momentico. ¿Quién era el joven que quería presentar? Les hago la pregunta. ¿Quiénes son los que quieren presentar ya de una vez? ¿O lo dejamos para la hora que habíamos dicho, después de las 2? ¿Mm? Profe, o sea, yo no fui, pero un
Un compañero dijo que la tenía que hacer ahora porque después tenía que hacer un laboratorio. ¿Tenía que qué? Tenía que hacer un laboratorio, pero no sé quién era. Ah, ya. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con el respecto a ese joven, para no perjudicar a los demás, yo después que él se comunique conmigo, si no puede hacer la prueba, para hacerle la prueba de la parte, la tarea, pues. Bien. Yo Ya tenía tenemos. problema. Ajá. ¿A qué hora la va a mandar, profe? Cuando esté cerrando, como a la 1:30. Profe, ¿por qué tan tarde la tarea? ¿Y a qué hora la quiere? ¿Ahora? Pero es que tengo que dar clase. Oh, Recuerden que la clase de hoy es de 12 a 2. Entonces la voy a colocar a la 1:30 y le voy a dar 50 minutos para que la termine. ¿Ya hasta qué hora va a estar habilitada, profe? 50 minutos o una No hora. digo, pero usted no podría, por ejemplo, ya la habilita a la 1:30 y después lo deja, ¿Cómo? por ejemplo, así hasta como a las 3, pero da el plazo de 50 minutos. Que después de 50 minutos se cierra sola. Sí, sí se puede hacer. Lo que es que no es conveniente, porque a mí me gusta que todos trabajen a la vez. Ah, ya, profe. Comprendo. entonces debería ser ahora. Profe, que es hora almorzamos, po. ¿A qué hora Sí, almuerzan? pues es muy tarde la Ay, tarea. sí. Ay, sí, lo hacemos más tarde. No, pues más tarde no se puede, tenemos clase. Tenemos Sí, clase, profe, profe, tenemos y es a las comprensión. 5. Ok, ok, ok. Por eso Vamos a Profe, a las hacerlo. 5 necesitamos la Vamos tenemos tarea. clase. vamos a hacerlo a la 1, pues. Bien, Ya, buena, profe. Ya, de 1 a 2. buena. Ok, Gracias. listo. Así me gusta. Ya, Ok. profe. Ya, se armó. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Sí, para que ustedes no se me queden muy retrasados, vamos a ver ahora la parte de las derivadas de las funciones trigonométricas. En la parte de las derivadas de las funciones trigonométricas, miren, cada una de ellas tiene una demostración. Y voy a hacer algunas nada más porque por factor de tiempo no nos va a dar el tiro para hacer todo. Entonces la primera es la siguiente. Si yo tengo una función f de x, que yo sé que yo la puedo escribir como el seno de x, donde x es el ángulo, y yo quiero saber, punto y coma, cuál es la derivada de la función. Recuerden que la derivada de una función la voy a escribir para irnos familiarizando. También se puede escribir como la derivada de f respecto de x. Y esa derivada va a ser el coseno de x. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que ustedes tengan la función seno de x y ustedes la derivan, el resultado siempre va a ser el coseno de x. Y aquí tenemos la primera fórmula. La segunda función que nosotros tenemos que considerar es la función f de x, que es igual al coseno de x. Por supuesto que si yo derivo f', eso es la misma que la derivada de f de x respecto de x, y el resultado siempre es el menos seno de x. Quiere decir que cada vez que ustedes tengan el coseno de x y ustedes lo derivan, eso les da el seno de x. Y lo encierran acá. Ya tengo una fórmula, ya tengo otra fórmula. ¿Qué otra fórmula necesitamos? Son 6, ¿verdad? La otra fórmula que necesitamos es cuando yo digo que la función f de x ahora yo la llamo la tangente de x. Quiere decir que la derivada de f respecto de x, que es lo mismo que f' de x, va a ser igual para nosotros la secante al cuadrado de x. Cada vez que yo tenga la tangente de x y yo la derive, eso me va a quedar a mí como resultado la secante al cuadrado de x. Otra función importante son las derivadas de las cofunciones.
Y recuerden que en las derivadas de las cofunciones nosotros tenemos la secante, la cotangente y la cosecante. Porque aquí tenemos la derivada del seno, va a ser el coseno. La derivada del coseno, perdón, va a ser el menos seno. Me faltó aquí el menos. El menos aquí. Menos seno. Y la derivada de la tangente, la secante cuadrado. Quiere decir que si ahora yo voy a derivar, por ejemplo, la derivada de la secante de x, cuando yo derive la secante de x, eso siempre va a ser la secante de x multiplicado por la tangente de x. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde salen esas fórmulas? Como les dije, no las podemos hacer todas, pero yo les voy a demostrar en la próxima clase cómo se hacen. La otra cofunción que yo tengo es la cosecante. Y la cosecante de x, si yo la derivo, siempre va a ser igual a menos la cosecante de x multiplicada por la cotangente de x. Y ya van 5. ¿Cuál me falta? La cotangente. Entonces, la cotangente de x derivada va a ser siempre igual a menos la cosecante de x, elevado a la 2. Y aquí tengo esta expresión acá. Ahora, para poder hacer las demostraciones de esto, voy a anotarlo acá. Para encontrar, por definición, algunas de las derivadas y sus cofunciones, se tiene que considerar 2 puntos. Y lo voy a escribir por acá. Lo voy a hacer en azul. La primera consideración es que cada vez que yo tenga el límite, cuando x tiende a 0 del seno de x partido en x, eso siempre va a ser para nosotros 1. Y esto lo tenemos que considerar. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué da 1? Si aquí esto es 0 y esto es 0, es una indeterminación. Ah, pero ustedes rompen la indeterminación por el teorema de la compresión que nosotros vimos ya hace tiempo. Y les da 1. La segunda consideración que nosotros tenemos que tener claro en esta parte es que cada vez que nosotros tengamos el límite, cuando x tiende a 0, del coseno de x, restándole 1 sobre x, eso va a dar como resultado 0. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo se aplica? Les voy a explicar uno solo y dejamos la clase así para preparar la tarea calificada. Me dan unos 5 minutitos para prepararla. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, verifiquemos por definición 2 puntos. Que si yo tengo la función seno de x y yo la derivo, eso me da el coseno de x. Eso es la primerita, miren. La derivada del seno de x y el coseno de x. Entonces, esto es lo que vamos a demostrar. Y lo voy a colocar por aquí, encerradito. Entonces ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo se hace esa demostración? Bueno, ustedes dicen, el seno de x derivado va a ser igual al límite cuando, entonces ustedes dicen, h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x partido entre h. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando la definición de derivada. Esto me da como resultado el límite cuando h tiende a 0
paso una línea de fracción bastante grande. Entonces digo, como aquí el seno de la suma de dos ángulos, eso es el seno del primero multiplicado por el coseno del segundo, más el seno del segundo multiplicado por el coseno del primero. Vamos a quitar ese puntico que está aquí. Y todo esto yo le resto el seno de x. Y todo esto partido en h. Como necesito espacio, lo voy a escribir un poquito más acá. Entonces me queda que esto es el límite cuando h tiende a 0. Y digo, ¿qué puedo factorizar aquí? Entonces ustedes dicen, este término y este término. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces puedo escribir acá que esto es el seno de x, que es este, que va a multiplicar al coseno de h y que va a multiplicar a 1, porque seno por coseno es seno coseno. Y seno por 1 le da seno. ¿Y aquí qué les queda? Aquí les queda más del seno de h por el coseno de x y todo eso dividido entre h. Cuando estoy ahí, aplico propiedades del límite. Entonces yo digo, ah, bueno, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 y digo acá, seno de x que multiplica al coseno de h menos 1, todo dividido por h, más el límite. Estoy aplicando límite de una suma en la suma de los límites, las propiedades que nosotros vimos. Y aquí me queda que esto es el seno de h por el coseno de x, todo esto partido en h. Ahora, ¿cómo se puede reescribir esto? Si ustedes ven, aquí tengo seno de x y la variable es h. Quiere decir que este seno yo lo puedo escribir aquí al frente. De igual forma, este coseno, como no depende de h, yo lo puedo escribir aquí al frente. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es igual al seno de x por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 partido entre h, que es este. Más, saco el coseno. Coseno de x por el límite cuando h tiende a 0. ¿Y qué me queda? Seno de h dividido por h. Ahora, yo voy a encerrar esto aquí en una burbujita acá, una nubecita, y este también. Y veamos este y este. Son las consideraciones. ¿Cuánto vale el seno de x sobre x cuando x tiende a 0? 1. Entonces, el seno de h sobre h cuando h tiende a 0, ¿cuánto vale? 1. ¿Y cuánto vale el coseno de x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0? 0. Quiere decir que el coseno de h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0, ¿a qué tiende? A 0. Quiere decir que todo esto, ¿cuánto me da? 0. Quiere decir que finalmente esto me queda que es igual, esto me da 0, esto me da coseno de x y esto me da 1. Coseno por 1 es coseno y coseno más 0 es coseno. Y esto que está acá es lo que está aquí. ¿Se dieron cuenta de dónde salen las funciones, jóvenes? Y ahí se durmieron. Bueno. Sí, profe. Muy bien, bueno, pongan atención. Ustedes me van a recordar la semana que viene. Para la semana, lo voy a anotar, que viene. 2 puntos. Continuar con los ejercicios. Y voy a anotar las páginas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las páginas de la página
197. También vamos a trabajar con la página 205. Y también vamos a ver lo que se llama la regla de la cadena. Y la derivada de la función exponencial. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá, jóvenes, para que ustedes se vayan preparando para la tarea calificada. Mucha suerte a todos. Bueno, y nos vemos la semana que viene, Dios mediante, ¿ok?